Bueno, la revista Dinero dice que en 5 negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo ha sido, pues en muchos más, pero mencionan 5 importantes, ha sido asesor jurídico, la firma de Martínez Neira, abogados. Suman, esos 5 negocios suman 3.557 millones de dólares. El portal de La Silla Vacía ha dicho que entre el 80 y el 90% de los ingresos como abogado de las firmas del señor fiscal proviene de los negocios con el grupo Aval. O sea, estamos hablando de una cercanía inmensa de los negocios. Y dice también las normas, y esto es interesante, esto ahora de ratos luce gracioso, pero es así. La amistad entrañable también genera inhabilidad. O la enemistad grave. Fíjense, en esto la ley es sensible. Claro, si yo soy funcionario y al que le tengo que resolver un asunto yo lo odio, pues es obvio que me debo declarar impedido porque el odio puede afectar la decisión. Pero también dice la norma, si hay amistad entrañable. Yo esto lo he puesto por internet y ustedes lo pueden mirar. Y entonces uno entra a esas revistas como de la alta sociedad, yo no sé cómo se llamará, de la farándula, no sé qué, y eso por todas partes son las noticias. Néstor Humberto fue a la fiesta de Luis Carlos fue a la fiesta de Néstor Humberto estuvo en la fiesta de la nieta de don Luis Carlos, bueno, y eso son fotos por todas partes. Bueno, eso también genera inhabilidad. O sea, yo como funcionario no puedo actuar en los asuntos de un íntimo amigo mío. Ser amigo no es ningún crimen, pero genera inhabilidad. Bueno, en eso también está este caso del que estamos hablando. Ustedes de pronto se dieron cuenta que en algún momento la Fiscalía produjo un ruido inmenso con un boletín de prensa que decía que plata de Odebrecht le había entrado en últimas a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y Germán Vargas. Eso hubo un ruido inmenso. El fiscal salió a hacer una rueda de prensa. Aquí hay un punto que hay que mirar que es de mucho cuidado. No sé si aquí hay abogados, pero hay un asunto y es este. La primera garantía del debido proceso es una cosa que se llama la reserva del sumario. O sea, la justicia democrática tiene unas formas que si se violan no es democrática. Y una de ellas es la reserva del sumario, es decir, que los juicios no se hacen en los medios de comunicación como sucede en Colombia. Y esto aquí ya se nos volvió común, entonces uno lee en la prensa, por filtraciones de la Fiscalía o por filtraciones del juez o de la Contraloría o la Procuraduría, les contamos esto. Bueno, esa filtración es porque alguien violó la ley. Porque ¿qué es lo que sucede? El que filtra lo que se le da la gana. Y los medios después manejan la filtración como se les da la gana. Y no hay cosa más tenebrosa, mis queridos jóvenes, que la justicia en los medios de comunicación. Porque es que se supone que el juez tiene que fallar es de acuerdo con su leal saber entender y no por las presiones de los medios. A mí me tocó un día en una rueda de prensa oírle a un periodista una cosa que me impresionó mucho. Me dijo, senador, a ese que usted mencionó, estábamos hablando de cualquier cosa, no hay juez que lo absuelva. Yo no, pero ¿en qué país estamos? O sea, cualquiera, no importa qué delito haya cometido o que no lo haya cometido, porque eso lo tienen que establecer los jueces, que lo juzguen en los medios y que al juez le dé miedo absolverlo. Eso son cosas de una gravedad. Bueno, y el señor fiscal ha salido a los medios, ustedes lo han visto. No, es que esto lo dijo Bula, esto no sé quién, esto sí se más. Y todo el país feliz en la fiesta. Y después los medios de comunicación cogen eso y lo titulan de una manera, lo titulan de otra manera, ¿sí? E inducen el pensamiento en una determinada. Bueno, en uno de esos shows, entonces el fiscal dijo dos cosas. Pues, o dijo una y quedó clara otra. La primera, que el caso de si había entrado o no plata a las campañas electorales se lo pasaba al Consejo Nacional Electoral. Y eso creó una conmoción en el país. Eso puede ser técnicamente así, el problema es en qué momento se hace y cómo se hace. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad técnica para saber si entró o no entró plata a las campañas. El Consejo Electoral no está hecho para eso. Estas son investigaciones complejas, internacionales, etcétera, etcétera. Pero además, más grave aún, el Consejo Nacional Electoral lo controlan entre las fuerzas de la Unidad Nacional y del Centro Democrático.
que son las dos fuerzas acusadas, pues eso, si es así o no lo tendrán que establecer los jueces, pero son acusadas en el proceso de haber recibido plata de Odebrecht. Y la primera decisión del Consejo Nacional Electoral, cuando entra ese proceso al Consejo Nacional Electoral, es ordenarle o declarar impedido a un magistrado, Armando Novoa, que es el único del Consejo Electoral que no pertenece a algún sector o al otro sector. Entonces el fiscal no se puede declarar impedido, pero la política sí impide al único magistrado o consejero que no pertenece a ninguno de los dos sectores acusados de la violación de la ley. Bueno, y más grave aún, esto es una cosa para que ustedes le echen ojo. Hasta ese día, el señor Otto Bula era delincuente confeso, según la Fiscalía, de soborno y según los medios de comunicación. Y eso se ha ido como desvaneciendo. O sea, llegó un momento hace semana y media en que todos los medios eliminaron a Bula del soborno. Y Bula empezó a convertirse en un señor que simplemente había cumplido con el mandado de traer una plata desde el exterior y dársela a la gerencia de la Comunidad. Pero fíjense ustedes, se está pasando del delito penal de soborno, que incluye sobornados y que incluye corrupción en las altas esferas del Estado colombiano, se había convertido en financiación indebida de campañas, que es una infracción realmente menor, eso no da cárcel ni nada, eso es como una especie de pilatuna. ¿Sí? Todo esto va pasando en los medios de comunicación y todo eso se está moviendo. Les quiero insistir, estas cosas siempre son la gran batalla entre quienes queremos que la verdad salga, toque al que toque, y los grandes poderes que quieren una verdad acomodada. ¿Sí? Y aquí hay una cosa que se ha ido volviendo norma en el derecho y en la justicia colombiana, que es muy complicado, y es que el que termina decidiendo en muy buena medida las partes de los procesos es el delincuente con sus confesiones, pero sus confesiones que se negocian. ¿Sí? Entonces, si usted dice esto, la Fiscalía o la Justicia le ofrece esto. Por ejemplo, a usted lo tienen o en una pieza inicua en la Fiscalía, o un poquito menos mal en la picota, o en un cuartel de la policía, pues con vista al mar, dependiendo de qué relación tenga usted con la Fiscalía. Cosa de una gravedad inaudita. Sí, porque todo esto es negociado. Bueno, entonces aquí no sabemos para dónde van las cosas. Y digo un último asunto sobre este recuento de hechos, que a mi juicio son supremamente graves, que el país desconoce, y que es parte de mi, digamos, de mi debate con el señor fiscal y con lo que está pasando en Colombia. El negocio de la Ruta del Sol 2, que es una sociedad, ya he dicho, Odebrecht con la mayoría, el Grupo Aval con, sí, y un tercer socio muy menor, que es el Grupo Huertas, venía en pleitos graves del cumplimiento del contrato. Estaban en tribunal de arbitramiento y todavía un enredo. Lo cierto es que ese contrato lo han debido entregar el 13 de febrero pasado y apenas llevan el 50%. O sea, ahí había un lío gravísimo del contrato. Antes de las historias del soborno, ¿sí? Ya había un problema grave con ese contrato. Aparece el problema del soborno y pues se acaba de agravar todo el asunto, porque bueno, ¿cómo así que un soborno genera derechos? Se supone que el delito no puede generar derechos. Bueno, toda una discusión de abogados. Yo advierto que son arquitectos, ¿sí? Pero bueno, le toco el forzazo. Y hace una semana y media, 2 semanas, ¡pum!, salió un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenando la liquidación del contrato. Eso en el mundo de los abogados fue una cosa que sorprendió a todo el mundo. O sea, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenando liquidar el contrato. Y el argumento fue que es que el soborno violaba la libre competencia. Sí, yo sí creo que un soborno viola la libre competencia, pero la pregunta ¿es así en el ordenamiento jurídico colombiano le corresponde? O sea, ¿este es un problema de libre competencia? Además, porque si nos metemos en interpretaciones así de laxas de las cosas, el día de mañana un secuestrador no va a la cárcel por secuestrador, sino por violar la libre competencia, porque claro, eso también viola la libre competencia, ¿sí? Pues sí, no. Es una decisión sorprendente, tomada por un funcionario que es del mismo partido político del señor fiscal, y que es del mismo partido del vicepresidente de la República.
Son hechos que están ahí. El país tiene derecho a conocer en detalle y a debatir. Bueno, y resulta que la medida se toma como una especie de sanción por el soborno, porque ante el soborno liquiden. Y entonces se sentaron a negociar, porque eso es una liquidación de un contrato, el gobierno nacional y los del consorcio de la Ruta del Sol. O sea, el gobierno nacional se sentó a negociar con los de Odebrecht qué iba a pasar con el contrato. Pero no como si hubiera un delito de por medio. Ya para esos efectos el supuesto delito como que se había olvidado. Bueno, ya al final llegaron a un acuerdo que es secreto, pero que se filtra convenientemente, porque aquí las cosas secretas a mí me niegan la información. Senador, esa información no se la puedo dar porque es secreta, pero hay los medios que aparecen lo que se les da la gana a algunos que aparecen. Bueno, entonces, ¿qué se ha sabido? De acuerdo con denuncias de la revista Dinero, que en ese acuerdo de la liquidación del contrato, el gobierno aceptó darles a los socios del consorcio 700.000 millones de pesos. Socios del consorcio que pueden ser unos delincuentes todos. Eso no lo ha establecido la justicia, pero de Odebrecht ya se sabe que son los corruptos. Bueno, a Odebrecht le van a dar 411.000 millones de pesos. Al grupo A le van a dar como 250 y pico mil millones de pesos, estoy de memoria, creo que es la cifra, pero una cifra de ese calibre. Y a los Huertas, no sé, 35.000 millones, creo. Y esto el país no lo sabe. O sea, el gobierno de Colombia le está entregando a los de Odebrecht 411.000 millones de pesos. Miren ustedes las cosas que están ocurriendo. Ahora, si ustedes van y miran, esto tiene mucho que ver con este asunto, que es súper claro. Cuando los contratos de obra pública fracasan o se enredan, o hay corrupción, o tantas cosas que pueden pasar en un contrato, suceden dos posibilidades. Si es liquidación o nulidad del contrato, el asunto es más o menos un problema menor para los contratistas. Pero si es caducidad del contrato, es un problema gravísimo porque el impacto económico es inmenso. Entonces, parte de todas estas determinaciones jurídicas están programadas para que los socios de la Ruta del Sol no pierdan. O sea, aquí estamos tramitando un problema penal de alta corrupción que involucra inexorablemente a la cúspide del Estado colombiano, y esto se terminó volviendo cómo hacerle espacito a los contratistas porque de pronto pierden unos pesos. Lo mismo que les pasa a los pobres de Colombia cuando tienen un pleito con la justicia, ¿cierto? Al muchacho que lo ponen por ahí con un varillo o alguna cosa, es lo mismo, no todo se les resuelve muy fácil. O sea, entonces es una justicia que termina funcionando con una serie de, digamos, de criterios que son por lo menos muy discutibles. Y en medio de esto el fiscal hace un poco de voz y parte del asunto, porque al fiscal no le es, doctor Néstor Humberto Martínez, no ha hecho ese cuento, no le es indiferente lo que suceda con este contrato, no le puede ser, son sus negocios, los de él y los de su hijo, que en este momento maneja la firma de Martínez Neira, los que están involucrados en este asunto. O sea, ¿qué garantías tenemos los colombianos en relación con este asunto? Pero además, insisto en la clasificación, no la quiero dejar pasar, todo el poder está allí. Todo el poder está allí. O sea, estamos hablando del hombre más rico de Colombia, el primer banquero del país, tal vez el mayor contratista de obras públicas en Colombia. Estamos hablando de un fiscal que, si ustedes miran de qué empresas es el abogado del señor fiscal, no hay cacao en Colombia que no tenga negocios con la firma del señor fiscal. Yo me opuse hasta el cansancio a ese nombramiento, y esto es un absurdo. ¿Ustedes cómo van a nombrar de fiscal general de la nación al abogado de las más poderosas empresas de este país y de todas las transnacionales, o de muchas de las transnacionales? Él es socio de DLA Piper en Colombia, que es la transnacional de abogados más grande del mundo. ¿Cómo lo nombran de fiscal? Era obvio los riesgos que eso suscitaba. Cuando se posesiona, yo le mando una carta, le digo: señor Néstor Humberto, dígame de qué negocio se va a declarar impedido.
Pues desde antes, ¿cierto? Porque se sabe, es que uno, o sea, yo les leo aquí, todas estas son las firmas que asesoran DLA PAI, pero ellos mismos se enorgullecen de eso. En el mundo de los super ricos de Colombia, el que no esté con nuestro Humberto empieza a parecer como un pobretón, ¿no? Eso ahí se dan codos, son los, no sé, Pacífico Rubiales, bueno, todos. Y le mando entonces, cuando se posee, le digo, bueno, entonces, ¿de qué sabe? Entonces me contesta y dice, no, senador, yo me declararé impedido dependiendo de caso por caso. Y le sale este elefante. Y el hombre se hace el loco. ¿Sí? Bueno, entonces lo tengo acusado en la Procuraduría, lo tengo acusado ante la Comisión de Acusaciones, le pedimos una recusación, pero fácilmente nada de eso va a prosperar. Porque lo cierto es que el país ya se ha ido como desconectando de este asunto, ya se está hablando de otra cosa y mañana sacan otro escándalo y esto puede terminar en nada. Bueno, cuento esto con este detalle porque si ustedes miran, esto tiene que ver con demasiadas cosas. Pero además, en un país que tiene de fama de ser el más corrupto del mundo. Toco rápidamente el punto de las causas, o sea, ¿dónde empezó esto? O sea, ¿por qué estamos como estamos? Claro, sobre esto hay muchas discusiones. No faltan los que dicen que es que en un país que es el cruce de indios, negros y españoles, todo tiene que funcionar mal. Eso es una teoría racista que hay en Colombia. Entonces aquí somos corruptos es porque nuestra genética es mala. Eso es una imbecilidad, pero bueno, hay gente que lo dice así. No, esto no es así. Este país lo corrompió alguien. O sea, esto no es un castigo del cielo. No fue que un antepasado nuestro cometió un crimen execrable y fuimos castigados por un hechicero, ¿sí?, a sufrir las consecuencias de lo que está pasando. Bueno, y entre las cosas que uno encuentra en este asunto, porque bueno, me quedé en los detalles, pero uno puede hablar de esto, de corrupción, horas y horas y horas. Bueno, ahí está mi libro para que miren, pues son unas cuantas cosas sobre eso. Pero el tema es el de las causas. Bueno, entonces miren lo que dice Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria es el ministro de Salud. Él es un hombre del Partido Liberal, él está ahí en representación del Partido Liberal de Colombia. Así le moleste que uno lo diga, pero es así. O sea, él es un hombre de adentro de esta cosa, de los que mandan en Colombia, él y su familia y sus amigos y sus compartidas. O sea, es una persona ilustrada en estas cosas. Y él, antes de ser ministro, escribía en El Espectador y decía cosas. ¿Sí? Entonces miren esta que escribió. Desde los años 60 al menos, 60 del siglo XX, o sea, estaba hablando desde el Frente Nacional. ¿Se acuerdan? El Frente Nacional fue un acuerdo de los dos partidos casi que únicos que había en esos días, liberales y conservadores. Entonces él dice, desde los años 60 al menos, un arreglo pragmático, un pacto implícito, él es algo almibarado para escribir, pero se le entiende, ¿cierto? Un arreglo pragmático, un pacto implícito, ha caracterizado el ejercicio del poder en Colombia. Ha caracterizado el ejercicio del poder en Colombia. 2 puntos. Los partidos políticos tradicionales han permitido o tolerado un manejo tecnocrático y centralizado de la macroeconomía. Los partidos políticos son los que tienen el poder político. Pero miren lo que está, el arreglo en que consiste. Han permitido un manejo tecnocrático y centralizado de la economía. O sea, le han dado a alguien el derecho a manejar la macroeconomía, es decir, los negocios. Socio. Los negocios. ¿Sí? A cambio, esto que viene aquí es lo que ellos van a recibir. O sea, unos manejan los negocios y vamos a ver qué les toca a los partidos políticos tradicionales. Dice, a cambio de una fracción del presupuesto, partidas regionales, burocracia estatal, auxilios parlamentarios, impuestos. O sea, ¿cómo funciona Colombia? Eso en su beneficio. O sea, la mermelada que llamamos. O sea, de corrupción, digamos con franqueza, porque esas son frases almibaradas para referirse a la corrupción con la que se maneja Colombia. Una corrupción que involucra a los partidos políticos tradicionales, a buena parte de sus servidores públicos y a la élite económica del país, que es a la que le dan la potestad de definir la macroeconomía. Entonces,
¿Cuál es el arreglo? O sea, el poder político en Colombia le acepta lo que sea al gobierno nacional siempre y cuando los lleven en el negocio. Entonces aquí las leyes que se aprueban en Colombia no son las que la conciencia del congresista determina como las mejores para el país, sino las que les paga el Estado. Son el producto del soborno del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo. O sea, vóteme los TLCs, vóteme la ley de las EPS, vóteme todas esas leyes horrorosas que se aprueban ahí, ¿a cambio de qué? Mi famoso CBY, dice el congresista, bueno, ¿y a mí qué me toca? ¿Y entonces qué le toca? Bueno, aquí está dicho todo, ¿cierto? Una fracción del presupuesto, la burocracia estatal, los auxilios parlamentarios, las partidas regionales y los puestos. Entonces miren cómo concluye Alejandro Gaviria. Para bien y para mal, el clientelismo es la palabra, digamos, amable con la que se resume toda esta vagabundería, ha sido el costo pagado por la ausencia de populismo. Esta es la justificación moral. O sea, sí, somos unos corruptos, pero derrotamos al populismo. ¿Y qué es el populismo? Los malos. Ellos son los buenos. Los populistas somos los otros. ¿Quiénes? Los que tenemos un pensamiento distinto al de ellos, los que no estamos en el combo. Ese es todo el problema. Y entonces nos estigmatizan de populistas. Y ya empezaron. En Colombia está rodando una bola grande de cambio, de cambio, de cambio. Y entonces ya empezaron los grandes poderes de ellos. ¡Ojo al populismo! ¡Cuidado! ¿Y quién sabe quién se va a subir? ¡Quietos ahí! En estos días algún articulista de estos famosos del periódico El Tiempo escribió un artículo que empezó diciendo: el senador Robledo tiene la razón, esta ladronera la montaron desde el Frente Nacional. ¿Y saben cómo concluye el artículo? Entonces echa una frase de esas de ojo y después dice: a veces el remedio es peor que la enfermedad. No hagamos nada. No hagamos nada y frescos. Sí. Esto no son elucubraciones mías, esto es esto, así es como funciona, así es como opera. O sea, los que hacemos política en Colombia sin, repito, auxilios parlamentarios, partidos regionales, somos 2 o 3. Es más, también nos dicen que estamos locos. O sea, los que salimos electos con voto de opinión, que se llama, o sea, el voto que vota por el señor o la señora que se le da la gana, somos muy pocos. O sea, el grueso de la votación es eso. Entonces, un país así no puede resolver sus problemas. O sea, yo estoy seguro que hay congresistas que, si el CBY es bueno, son capaces de aprobar una ley en la que decapiten a sus madres. Un análisis de costo-beneficio, ya está viejita la señora, ¿no? Está hermosa y entonces hasta mejor, ¿no? Miren esto como lo resume Rudolf Homes. Sobre esto hay muchos documentos. Esto lo mencionó Rudolf Homes, también habla de esto. Robinson, un colombianólogo que hay por ahí, un inglés que vive en Estados Unidos, también ha hablado de esto. Miren lo que dice Homes, cómo sintetiza el asunto. Él dice: el clientelismo, o sea, la corrupción, ha sido una decisión consciente de las élites, y es un mecanismo que se utiliza para comprar respaldo, preservar el sistema y debilitar a los adversarios políticos. El clientelismo puede verse como una forma deliberada de extraer recursos para la élite y sus colaboradores. O sea, el clientelismo es el instrumento mediante el cual no solo los políticos extraen recursos para ellos, y claro, contra el progreso del país, contra el desarrollo del país. Entonces, en estas circunstancias, ¿por qué nos ha de sorprender, por ejemplo, la inmensa corrupción del mundo de las EPS? Esta tarde el Autónomo va a dar una conferencia solo sobre la corrupción de las EPS, pues de la salud mejor. ¿Por qué ha de sorprendernos si es que esto es esto? Todos están metidos en el negocio. Ahora, esto es una cosa que es probable incluso que cuando se la inocularon al sistema, al país, hace 50 años, 60 años ya casi, eso pudo parecer como una pilatuna, ¿no? Bueno, hablamos un tamal alguno y cositas ahí menores y tal.
pero eso lleva 50 años pudriéndose, reconcentrándose ese veneno, ¿sí? Aumentando su potencia, y está como está, salido de madre. O sea, usted no puede hacer política en Colombia en las condiciones normales si no es con montañas de plata. Y esas montañas de plata tienen que salir de la corrupción, porque ¿de dónde más salen? Y al principio eso era solo la plata, digamos, del Estado la que entraba. Pero después, claro, nos falta el otro que dijo, bueno, ¿y por qué solo la del Estado? ¿Por qué no podemos meter plata privada también en esto? Y otro diría, bueno, ¿y por qué no podemos meter plata del narcotráfico? O sea, entonces esto se fue volviendo 50 años de degeneramiento y así estamos. O sea, aquí una campaña electoral nadie sabe cuánto vale. O sea, una de esas campañas confiesa que, en el caso del Duda, que le pagaron por un trabajo como de 20 días $1 millón. 2.000, 3.000 millones de pesos por un trabajo de 15 días. Bueno. Y esto, para completar el desastre, es que este fenómeno se ha ido volviendo cada vez más un fenómeno global. Sobre esto hay 1000 escándalos de transnacionales encopetadísimas metidas en esto, de todos los tipos. George Soros él es como rumano, yo creo, pero vive en Estados Unidos hace como, no sé, 50 años, un financista poderosísimo en Estados Unidos. Y el tipo escribe y también le dan sus ataques de franqueza, ¿cierto? Y dice cosas. Entonces póngale cuidado a esta que dice el señor Soros, porque esto al final es la cúpula del poder global, los que mandan en el mundo, que es el sector financiero. O sea, encima de todo esto están los banqueros. Todo el mundo le tributa a los banqueros, así uno no se dé cuenta. Entonces miren lo que dice Soros. Los mercados financieros no son inmorales, son amorales. O sea, no es que tengan una mala moral, es que no tienen moral. Ojo a eso. Inmorales es una mala moral, amorales, ese A es sin. Bueno, la moralidad puede llegar a ser un estorbo. Él dice, en los negocios la moralidad puede llegar a ser un estorbo, yo digo, y en la política también. Les va mejor a los que están libres de todo escrúpulo moral. Los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. O sea, siempre que vean a alguien muy arriba, pónganse sospechosos. No voy a decir que todos, pero son muchos los que aparecen en la cumbre. Y miren esto. La moralidad de los mercados, o sea, de esta cosa general que estamos hablando, ha socavado la moralidad incluso en aquellas áreas en las que la sociedad no puede funcionar sin ella. O sea, las sociedades toleran y aguantan unas ciertas dosis de corrupción. Por ejemplo, el tema de los celulares que le roban a la gente en las esquinas, eso es horrible y mortifica mucho, y eso no debe aceptarse, etcétera, etcétera. Pero esa es una corrupción que digamos que la sociedad puede medio manejar de alguna manera. Pero si a usted se le corrompe la justicia, ¿sí? Si la fiscalía empieza a actuar por conveniencias, pues las cosas empiezan a pegar la complicada del siglo, porque es que esto sí ya empieza a socavar lo que dice, incluso en aquellas áreas en que la sociedad no puede funcionar sin esto. Hay una historia que fue famosa por allá en los años 70, cuando estaban en las revoluciones de Indochina. Una de esas revoluciones era en Camboya, y ahí había una guerrilla que terminó ganando. Y una de las cosas que se supo en esos días era que quien le vendía las armas a la guerrilla que estaba tumbando al gobierno de Camboya era el ministro de defensa del gobierno. O sea, el ministro de defensa le vendía a los guerrilleros las armas con las cuales los guerrilleros le mataban a sus soldados. Este es un buen ejemplo de hasta dónde pueden llegar las cosas. Bueno, y es un poco en lo que nos estamos introduciendo en Colombia. Entonces esto lleva, por ejemplo, cosas que se saben. Todo el mundo sabe que los contratos sastre, que son los contratos calculados para burlarse de la licitación, o sea, el corrupto que va a citar una licitación pone unas condiciones que solo las puede cumplir su compinche.
Entonces de pronto en la licitación dice, entonces tiene que ser de ojos verdes, cierto pelo grisecito, para que se la ganen tanto. Hay transnacionales que venden en negocios de corrupción, certifican cualquier requisito o requerimiento. O sea, que si el corrupto se inventa que hay que, para poder licitar el puente, hay que construir un puente en la luna, entonces hay un tipo de una transnacional que le certifica en el consorcio puente construido en la luna. Bueno, y eso se sabe hace cuántos años se sabe que eso es así, y nadie dice nada, no se modifican las normas. El 80, el 90% de los contratos públicos en Colombia son licitaciones de un solo oferente. En muchas condiciones, en poblaciones pequeñas, por ejemplo las firmas de ingeniería, la gente no ya ni participan en las licitaciones porque saben que es un negocio corrupto y para qué participan. Por ejemplo, se sabe que esas formas de contratación que se hacen con fundaciones, universidades, agremiaciones, en general son montadas para que no haya licitación. O sea, en una economía de mercado, en el capitalismo, la falta de competencia es casi que por definición venenosa. Y sin embargo eso está metido en el ordenamiento jurídico colombiano. En ese libro que yo les acabo de mencionar, el prólogo de ese libro se titula así, se titula "De hecha la ley, echa la trampa". Eso lo hemos oído todos, es el viejo aforismo español, echa la ley, echa la trampa. Bueno, entonces yo digo, hemos pasado a introducir la trampa en la ley. O sea, la corrupción aquí en Colombia está llegando a tanto que han venido modificando las normas para facilitar la corrupción. O conscientemente de los corruptos, y otros que caen de ingenuos o de dogmáticos o de estúpidos. Entonces, por ejemplo, en Colombia, que es esta ladronera del país, la Constitución del 91 prohibió la vigilancia previa a la Contraloría. O sea, la Contraloría puede ver a un tipo que se está robando las cosas y no puede hacer nada, porque no puede hacer control previo, porque la Constitución del 91 se la prohibió. Y yo pregunto, ¿el que metió eso en la Constitución, solo dogmatismo neoliberal? O sea, ¿solo ideología o también corrupción? Lo cierto es que hoy estamos en eso. El Contralor cada rato lo dice muerto de la piedra, dice es que a mí me toca llegar después de la fiesta. Miren ustedes el caso de Reficar, que yo hice debate sobre eso y está planteado en el libro. Ahí el Estado se gastó 8.000, un contrato de 4.000 millones de dólares se volvió de 8.000 millones de dólares. Y en ese contrato de 8.000 millones de dólares vienen las dos características que hubo. La primera, no hubo interventoría. O sea, hubo un remedio de interventoría, pero no era un interventor. O sea, la interventoría es la empresa que pone el dueño de la plata para impedir que el contratista lo robe. Y segundo, todos los contratos en inglés. O sea, lenguaje jurídico, lenguaje técnico y en inglés. Al Contralor, para poder empezar la investigación que fue posterior al robo, le tocó gastarse 12.000 millones de pesos traduciendo los contratos. Entonces, cuando el Contralor protestó por esto, y mucha gente protestó cuando salió el escándalo, pues yo le dije a la gente de mi oficina, bueno, pero yo no puedo creer que se puedan gastar 8.000 millones de dólares sin interventoría. Ni puedo creer que los contratos sean en inglés. Recursos públicos. Entonces, ¿qué descubrimos? Que en condiciones normales la ley prohíbe las dos cosas. O sea, usted no puede gastarse ninguna plata del sector público sin interventoría, ni puede hacer negocios en un idioma distinto del idioma oficial de Colombia, que es el castellano o el español. Pero existe una norma que dice que en condiciones excepcionales esas dos normas no hay que cumplirlas, porque se aplican los criterios de la juridicidad privada, de los negocios privados. Y claro, en negocios privados pues el Estado no le importa. O sea, si yo soy un imbécil y invierto una plata sin interventoría y me roban con mi plata, pues bueno, eso el Estado no tiene que meterse en eso. Y si yo negocio en inglés o en alemán o en chino, pues esa es mi idiotez y también es mi derecho. Pero que esto se pueda hacer con los recursos públicos. Entonces yo le digo al senador después del debate radical, le digo, oiga fulano, usted sí se dio cuenta
de esta vagabundería. ¿Saben qué me dijo el tipo? De esos neoliberales bien enfermos. Y falta ver qué más defectos tendrá, ¿sí? Y me dijo, es que es la eficiencia de la contratación privada, senador. Es que es la eficiencia de la empresa privada. Para justificarme esto. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿cómo puede haber eficiencia si se roban la plata? O sea, el primer criterio de la eficiencia tiene que ser que no se roben la plata. Así se demoren un poco más en hacer el contrato. Y aquí nos metieron el cuento, no, es que esto es rapidito, si es rapidito lo roban todo. Con el cuento de la eficiencia y con el cuento de que es que todo lo privado es puro, santo y perfecto. Yo no estoy proponiendo que se acabe la propiedad privada en Colombia, esa no es mi propuesta para este país. Y está muy bien que haya actividad económica privada, etcétera, pero lo que yo sí no acepto son estos dogmatismos mediante los cuales nos meten en cosas tan estúpidas como que los recursos públicos se gasten con las normas de la contratación privada. Es que, mis queridos jóvenes, son dos ideas del mundo completamente distintas. O sea, el privado tiene, sobre todo el capitalista privado, el dueño de la plata, su principal trabajo es cuidar que la gerencia no le robe la plata. O sea, sí, eso es encima del asunto. Pero bueno, si al final se la deja robar, ese es el problema del privado, y eso ya es asunto serio. En el Estado, el riesgo de la corrupción es inmenso, porque el que está manejando la plata no es el dueño de la plata, y entonces a él le puede convenir robarse la plata. Entonces en el Estado hay que vigilar de cerca. Por eso en el derecho existe derecho público y derecho privado, no es lo mismo. Pongo un ejemplo, en el derecho privado se dice que usted puede hacer todo aquello que no le esté expresamente prohibido. Y en el derecho público, ¿qué le dicen al funcionario, al servidor público? Usted solo puede hacer aquello que le esté expresamente autorizado. Filosóficamente hablando, son dos mundos completamente diferentes. O sea, el privado hace lo que se le dé la gana mientras no esté expresamente prohibido. El público, el funcionario público, solo puede hacer aquello que le esté expresamente autorizado. Y en el sector público hay contraloría, y hay auditoría, y hay personerías, y hay un montón de instrumentos para controlar. Pero ¿qué han venido haciendo? Metiendo como norma de ejecución del gasto público las normas de la contratación privada. Entonces, por ejemplo, ustedes miran la ley famosa de las 100.000 viviendas gratis. Yo esto se lo dije a Germán Vargas cuando lo aprobó, esa ley. Dije, mire, primero no se necesita una ley nueva para hacer casas gratis, esos son cuentos de ustedes. Se pueden hacer con las normas actuales de contratación. Y lo segundo es que esas normas de contratación que ustedes están aprobando son de altísimo riesgo y de altísimos costos. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que antes, digamos, podían hacer un montón de firmas, ahora las hacen muy poquitos por la ley. Se inventaron una fiducia que obliga a que un banquero maneje los 4 billones de pesos de esa contratación. Y más grave, ¿saben qué dice la ley en 3 ocasiones diferentes? Que todo ese negocio de las casas gratis se hace con normas de contratación privadas. En esta ladronera del país, es que no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca, ¿no? No, hay países donde las cosas están en una situación distinta. Entonces uno puede decir, esos son países donde usted puede moverse con normas más laxas. Pero en esta ladronera, aquí lo que hay es que subir el rigor de las normas. Entonces, por ejemplo, cuando el invierno del 2010, que hubo ese daño inmenso, entonces una ley de emergencia económica para gastarse no sé cuántos billones de pesos de la reconstrucción, primera norma, todo se contratará con las normas de la empresa privada. O sea, tronera para que roben así. Y miren este dato, entonces ellos dicen en ese momento, no, pero es que son las urgencias del invierno y entonces necesitamos correr, y uno hasta puede aceptarles que en un invierno se puedan tomar medidas de emergencia. Pero ahí van a construir el segundo puente de Gambote, ahí es llegando a Cartagena, el segundo. Están apenas en las vueltas de empezarlo a construir con las normas de la empresa privada. Si ese invierno fue hace 7 años, o sea, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se puede contratar con las normas de la contratación pública que nos reducen por lo menos el riesgo de la corrupción en una cierta proporción? Bueno, el caso del otro sí del contrato. ¿Por qué no abrieron licitación? No abrieron licitación Gamarra Ocaña.
Prefirieron violar la ley. Pero es que es el cuentico este, no, es que tenemos mucho afán, doctor, es que estamos de carrera, esto se tiene que mover rápido. Pues sí, mientras tanto se lo roban todo. Entonces aquí lo que hay es una especie de conspiración, ese es mi cargo. O sea, los corruptos se han tomado en proporciones inmensas del funcionamiento del Estado. Con la participación de otros corruptos, o con la participación de pusilánimes, de gente que se da cuenta que las cosas están pasando y no se atreven a decir nada. Y si este problema no lo resolvemos, no tiene solución. A mí me preguntan los periodistas, y con esto concluyo, ¿cuál es o sea, para arreglar el problema de la corrupción, ¿qué hay que hacer, senador? ¿Cuál es su propuesta? Yo digo, bueno, por lo que he dicho aquí, pues hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, este problema de qué tipo de normas se aprueban, se utilizan, públicas o privadas, qué criterios. Hay muchas cosas que se puede trabajar. Bueno, el doctor Santos y el ministro de Hacienda se inventaron la subasta de uno para el caso de Isaí. Y ahí están los de la Academia de la Lengua que no saben qué hacer, van a tener que cambiar la definición de subasta. Sí, porque la subasta presupone competencia, o sea, tiene que haber más de uno, y aquí ya se inventaron las subastas de uno. Ahí perdimos barato 200 o 300 millones de dólares en ese tiro, muy afanados, y resulta que la plata de la privatización la tienen por ahí guardada, pero tenían un afán horrible. Entonces en el afán nos robaron 200 o 300 millones de dólares, porque no hubo competencia. El que compró por el precio base, después de que duraron un año diciéndonos que el precio base era bajito, porque en la puja iba a subir. Entonces yo digo, ¿cuál es la primera solución? O para empezar a resolver este problema, esto que voy a decir no es evitable. Si no empezamos por ahí, no hay nada que hacer. Hay que derrotar a quienes nos han gobernado. Es así de simple. Es que estamos como estamos porque nos han gobernado de esta manera. Y nos han gobernado de esta manera porque a ellos les gusta de esta manera. Y les va de maravillas de esta manera. O sea, el escándalo de Odebrecht puede terminar en nada. Ya les devolvieron 700.000 millones de pesos a los que de una u otra manera se beneficiaron de esa corrupción. Entonces ellos, ¿por qué van a querer cambiar esto? No, por el contrario, están retadores. O sea, el fiscal lo que nos está gritando en la cara es que si ustedes no saben quién soy yo, ¿o qué? O quiénes somos nosotros, más poderoso todavía. Entonces esto tiene que empezar por una cosa, es no poner en la dirección del Estado a quienes les parece que así están bien las cosas y que no tienen ninguna razón para modificarlas. Por el contrario, lo que vienen haciendo es modificando las normas para facilitar que estas cosas ocurran. Y tienen todo un discurso montado para que estas cosas ocurran. Entonces ahí tenemos que el secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República, tan transparente, y el día en que acusaron a la campaña de Santos de haber recibido plata, el señor a los 2 minutos salió enfurecido a decir que eso era imposible. ¿El que iba a saber? O sea, el secretario de la Transparencia y se comporta como el abogado pagado por Santos para que lo defienda. Y el país eso se lo traga entero. O sea, una persona mediante escrupulosa lo que tiene que decir, a mí me parece muy grave esa acusación, yo voy a investigarla. Pero ¿cómo así que absuelve a los 15 segundos? Eso es más rápido que el fiscal. Es el tipo de cosas que están sucediendo. Por último, decirles esto está muy complicado, por supuesto que sí, pero estas cosas también tienen arreglo. Esto es un problema finalmente de que los pueblos se decidan a luchar y que en la lucha política, democrática y social se termine derrotando estas concepciones y esta manera de gobernar a Colombia. Muchas gracias. Néstor Humberto estuvo en la fiesta de la nieta de don Luis Carlos. Bueno, y eso son fotos por todas partes. Bueno, eso también genera inhabilidad. O sea, yo como funcionario no puedo actuar en los asuntos de un íntimo amigo mío. Ser amigo no es ningún crimen, pero genera inhabilidad. Bueno, en eso también está este caso del que estamos hablando. Ustedes de pronto se dieron cuenta que en algún momento la Fiscalía produjo un ruido inmenso con un boletín de prensa que decía que plata de Odebrecht le había entrado en últimas a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y Germán Vargas. Eso hubo un ruido inmenso.
que el fiscal salió a hacer una rueda de prensa. Aquí hay un punto que hay que mirar que es de mucho cuidado. No sé si aquí hay abogados, pero hay un asunto y es este. La primera garantía del debido proceso es una cosa que se llama la reserva del sumario. O sea, la justicia democrática tiene unas formas que si se violan no es democrática. Y una de ellas es la reserva del sumario, es decir, que los juicios no se hacen en los medios de comunicación como sucede en Colombia. Y esto aquí ya se nos volvió común, entonces uno lee en la prensa, por filtraciones de la Fiscalía o por filtraciones del juez o de la Contraloría o de la Procuraduría, les contamos esto. Bueno, esa filtración es porque alguien violó la ley. Porque ¿qué es lo que sucede? El que filtra lo que se le da la gana. Y los medios después manejan la filtración como se les da la gana. Y no hay cosa más tenebrosa, mis queridos jóvenes, que la justicia en los medios de comunicación. Porque es que se supone que el juez tiene que fallar es de acuerdo con su leal saber entender y no por las presiones de los medios. A mí me tocó un día en una rueda de prensa oírle a un periodista una cosa que me impresionó mucho. Me dijo, senador, a ese que usted mencionó, estábamos hablando de cualquier cosa, no hay juez que lo absuelva. Yo no, pero ¿en qué país estamos? O sea, cualquiera, no importa qué delito haya cometido o que no lo haya cometido, porque eso lo tienen que establecer los jueces, que lo juzguen en los medios y que al juez le dé miedo absolverlo. Eso son cosas de una gravedad. Bueno, y el señor fiscal ha salido a los medios, ustedes lo han visto. No, es que esto lo dijo Bula, esto no sé quién, esto sí se más. Y todo el país feliz en la fiesta. Y después los medios de comunicación cogen eso y lo titulan de una manera, lo titulan de otra manera, ¿sí? E inducen el pensamiento en una determinada. Bueno, en uno de esos shows, entonces el fiscal dijo dos cosas. Pues, o dijo una y quedó clara otra. La primera, que el caso de si había entrado o no plata a las campañas electorales se lo pasaba al Consejo Nacional Electoral. Y eso creó una conmoción en semana y media en que todos los medios eliminaron a Bula del soborno. Y Bula empezó a convertirse en un señor que simplemente había cumplido con el mandado de traer una plata desde el exterior y dársela a la gerencia de la Congreso Santos. Pero fíjense ustedes, se está pasando del delito penal de soborno, que incluye sobornados y que incluye corrupción en las altas esferas del Estado colombiano, se había convertido en financiación indebida de campañas, que es una infracción realmente menor, eso no da cárcel ni nada, eso es como una especie de pilatuna. Sí. Todo esto va pasando en los medios de comunicación y todo eso se está moviendo. Les quiero insistir, estas cosas siempre son la gran batalla entre quienes queremos que la verdad salga, toque al que toque, y los grandes poderes que quieren una verdad acomodada. ¿Sí? Y aquí hay una cosa que se ha ido volviendo norma en el derecho y la justicia colombiana, que es muy complicado, y es que el que termina decidiendo en muy buena medida las partes de los procesos es el delincuente con sus confesiones, pero sus confesiones que se negocian. ¿Sí? Entonces, si usted dice esto, la fiscalía o la justicia le ofrece esto. Por ejemplo, a usted lo tienen o en una pieza inicua en la fiscalía, o un poquito menos mal en la picota, o en un cuartel de la policía. Bueno, la revista Dinero dice que en 5 negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo ha sido, pues, en muchos más, pero mencionan 5 importantes. Ha sido asesor jurídico, la firma de Martínez Neira, abogados. Esos 5 negocios suman 3.557 millones de dólares. El portal de La Silla Vacía ha dicho que entre el 80 y el 90% de los ingresos como abogado de las firmas del señor fiscal proviene de los negocios con el grupo Aval. O sea, estamos hablando de una cercanía inmensa de los negocios. Y dice también las normas, y esto es interesante, esto a ratos luce gracioso, pero es así. La amistad entrañable también genera inhabilidad. O la enemistad grave. Fíjense, en esto la ley es sensible. Claro, si yo soy funcionario y al que le tengo que resolver un asunto yo lo odio, pues es obvio que me debo declarar impedido, porque el odio puede afectar la decisión. Pero también dice la norma, si hay amistad entrañable.
Yo esto lo he puesto por internet y ustedes lo pueden mirar. Y entonces uno entra a esas revistas como de la alta sociedad, yo no sé cómo se llamará, de la farándula, no sé qué, y eso por todas partes son las noticias. Néstor Humberto fue a la fiesta de Luis Carlos fue a la fiesta del país. Eso puede ser técnicamente así, el problema es en qué momento se hace y cómo se hace. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad técnica para saber si entró o no entró plata a las campañas. El Consejo Electoral no está hecho para eso. Estas son investigaciones complejas, internacionales, etcétera, etcétera. Pero además, más grave aún, el Consejo Nacional Electoral lo controlan entre las fuerzas de la Unidad Nacional y del Centro Democrático, que son las dos fuerzas acusadas. Pues eso, si es así o no, lo tendrán que establecer los jueces, pero son acusadas en el proceso de haber recibido plata de dólares. Y la primera decisión del Consejo Nacional Electoral, cuando entra ese proceso al Consejo Nacional Electoral, es ordenarle o declarar impedido a un magistrado, Armando Novoa, que es el único del Consejo Electoral que no pertenece a algún sector o al otro sector. Entonces el fiscal no se puede declarar impedido, pero la política sí impide al único magistrado o consejero que no pertenece a ninguno de los dos sectores acusados de la violación de la ley. Bueno, y más grave aún, esto es una cosa para que ustedes le echen ojo. Hasta ese día, el señor Otto Bula era delincuente confeso, según la Fiscalía, de soborno y según los medios de comunicación. Y eso se ha ido como desvaneciendo. O sea, llegó un momento hace